Me confirman que pueden ver mi pantalla, por favor. Ahora. Sí, ingeniero, ahorita déjame mirar. Perfecto. Entonces vamos a continuar trabajando en este informe que habíamos empezado el día de ayer. Aquí ya lo tengo abierto. Nos habíamos quedado nada más con esta tarjeta donde ya teníamos el total de denuncias hechas, que sería pues cada una de estas filas. Solo para estar seguro. Se supone que cada fila es una denuncia. Miren que yo aquí en la vista de tabla, cuando le pongo señalar alguna columna, por ejemplo esta denuncia, me tira aquí abajo un pequeño resumen. Dice tantas filas, columna nombre tal, y dice 25.851 valores distintos. Es decir, parece que hay denuncias con el mismo identificador, pero se supone que debería ser único. Tal vez puede ser una denuncia de varios motivos o varios rubros, entonces no debería estar tan alejado. Simplemente repasando, pues estas 33.000 filas, 33.052 en específico, cada una es una denuncia diferente. Entonces, aquí tenemos ese valor de aquí. Le dimos un poquito de formato ayer. Lo único que faltó aquí sería seleccionar la denuncia identificador. El formato está como un número entero, está bien. Y se supone que había activado yo esta coma como separador de miles, pero no, parece que no se ha activado para permitirme ahí que se mire con una coma. Igual se entiende el número, pero por motivos de presentación puede ser mejor. Igual aquí en valor de globo, lo único que hice fue ninguno en unidades. Por ejemplo, si yo le pusiera billones, me aparece redondeado. Lo dejamos en ninguno. Y pues el formato. Aquí está, miren, tendríamos que hacerlo desde general. Me explico. Cuando yo quiero cambiar cómo se mira el formato de una columna de mis consultas, lo hago desde aquí. A la derecha en la pantalla, simplemente el panel datos. Selecciono mi columna, me aparecen las herramientas de columna y cambio lo que tengo que cambiar, el tipo de dato, el nombre, el formato. Que, bueno, estos formatos se parecen como que estuviera en Excel, ¿cierto? Recuerdan, en Excel puedo ponerle formato monetario, número decimal, número entero, porcentaje, notación científica, ponerlo como porcentaje. Y aquí está activado el separador de miles. Pero eso no funciona aquí porque es el objeto visual, donde están resumidos esos datos como recuento. Lo objeto visual, aquí a la derecha, en visualizaciones, el segundo botón, y está el formato del objeto visual en sí. También hay una pestaña de dar un formato general, es decir, al objeto. Podría incluir un título, si yo lo quisiera, y pondría aquí, por ejemplo, denuncias en comunidad, por ejemplo. Sin embargo, si era redundante, yo quiero saber nada más cómo están las denuncias. Entonces voy a desactivar esta opción de título. Puedo darle efectos, es decir, cambiar el color de fondo, por ejemplo, pongámoslo desde ahorita en un azul. Y el valor del globo, pongamos otro color ahí a la fuente, un valor blanco podría ser.
a ambos para que se mire un poco mejor. Volviendo a general, pues también tenemos el formato de los datos y aquí me dice aplicar configuración a dónde. En este caso solo tengo la columna de denuncias. Formato, número entero está bien, pero vamos a activar esto de aquí, el separador de miles. Y ahora sí, lo tengo de la manera que yo deseaba, con el separador de miles. Vamos a entonces agregar otros objetos visuales. Vamos a poner una tabla. La tabla va a ir aquí abajo de la tarjeta y la vamos a expandir, que abarque todo esto. Entonces en tabla, cuando yo le doy clic, aquí en visualizaciones aparece lo que son las columnas, donde básicamente van a ir todos los datos que yo voy a visualizar. En este caso, voy a poner las comunas. Y aparece como suma por default. Entonces yo voy a darle aquí a la pestaña y voy a darle en la opción no resumir. ¿Por qué no resumir? Quiero que estén los valores tal y como están. Miren, aquí me está sumando todos los valores de comuna. Pero comuna, ¿qué es? Sería un identificador, no un número entero que yo pueda sumar. Entonces ocupo darle no resumir. Aquí aparecerían las 15 comunas. No, no son 15, son menos. Pero tienen estos números donde se hicieron las denuncias. Entonces vamos a hacer un poco más pequeña la tabla, ya que solo tengo esas comunas. Y a la par de comunas voy ahora a añadir el rubro. Sí, podría ser el rubro. Y después voy a poner aquí, obviamente, rubro aparece no resumir. Miren, cuando yo lo sujeto y lo arrastro, básicamente tengo la jerarquía. Primero rubro y luego la comuna. O comuna primero, primera columna y luego segunda columna, rubro. Sin embargo, miren lo que pasa. Cambiaron las comunas. Ahora tengo comuna 1, rubro alimentos y bebidas, etcétera. Parece que hizo un resumen detallado de todo. Entonces al final son bastantes filas de las pocas que tenía. ¿Cómo remedio esto? Pues entonces podría poner un recuento en lo que es los rubros. Ah, pero eso no sería correcto, porque no me dice, yo quiero saber qué rubro está siendo afectado. Entonces vamos a quitarlo. Vamos a poner una. Veo que alguien tiene el micrófono abierto. ¿Quiere decir algo? Lo urde. Bueno, creo que no. Disculpe, Sí, dígame. sí, aprovechando más que todo la pausa, me estoy viniendo hasta ahorita, estuve en una reunión de trabajo en la empresa, pero más que todo presente para asuntos de la lista de asistencia. David Mendoza. Sí, la asistencia se registra automáticamente, David. Si usted tiene Ok, alguna reunión o algo así, sin pena, ahí, en confianza, ah, comuníquenlo por Telegram para yo saber. listo, Pero gracias. sí, igual, no se preocupe. Perfecto. Tomando asistencia. Dígame, Lourdes. Bueno, parece que no está en clase. Continuamos entonces. Tenemos las comunas en la tabla. Y podría poner el motivo de la denuncia. Pero otra vez me lo resume ahí, entonces no es eso lo que ando buscando. Tampoco esto.
básicamente lo que quiero hacer yo aquí en esta tabla es visualizar cuántas denuncias hubo por comuna. ¿Y cómo lo hago eso? Aquí arriba yo tengo las denuncias, disculpen, totales. Ahora, ¿cómo puedo expresar esto aquí en una tabla? Hay una herramienta que se llama medidas en Power BI. Entonces, básicamente, esas medidas me permiten resumir columnas. Aquí, en esta tarjeta, yo no Ingeniero, utilicé. Dígame, Josué, perdón que lo interrumpa, no se que preocupe. me cayó una llamada del trabajo. ¿Cómo hizo ahí para que la comuna en la tabla le aparezca comuna y aparezca el listado 1, 2, 3 para abajo? Porque yo lo hice, pero lo que me da es el dato total de la suma de comuna. Sí, Entonces correcto. me perdí ahí, disculpe que lo interrumpí. Sí, no se preocupe. Mire, por defecto a usted le aparece como suma de esta manera. Entonces Ajá, ajá, usted lo que tiene que hacer es aquí en columnas, simplemente dele clic a la pestañita y dele a la opción no resumir. ok. Entonces eso ya aparece los datos tal como estaban, que son estos valores, el número de comuna que tiene. Listo, hoy sí. Gracias, Listo. gracias, ingeniero. Entonces ahora yo quiero visualizar cuántas denuncias hubo por comuna, o sea, la cantidad. Les estaba explicando aquí arriba en la tarjeta, está aquí, yo simplemente utilicé las medidas rápidas, que son estas fórmulas de aquí, que dice suma, promedio, etcétera. Lo puse como recuento. Entonces, ¿cómo trasladar esto aquí? Hay dos opciones. Una primera es que yo ponga arrastre denuncia aquí. Recordemos que es denuncia ID. Bueno, aquí funcionó, porque me lo dio por defecto como recuento. Entonces, miren, aquí para algunos objetos visuales, como por ejemplo tablas y gráficos, yo puedo dar clic sobre ellos y aquí arriba tengo tres botones. Uno de filtros, otro con estos tres puntos que son otras opciones donde yo puedo exportar estos datos a Excel y también este botón que es el modo de enfoque. ¿Qué hace este botón? Modo de enfoque simplemente maximiza el objeto visual en cuestión. En este caso, esta tabla. Entonces podemos ver más a detalle los datos. Entonces miren aquí, solo con ponerle recuento ya me dijo. En comuna 1 hubo 2.618 denuncias. Comuna 2, pues 2.710 y así sucesivamente. Aquí lo único que faltaría entonces sería cambiarle el nombre nada más. Cantidad de denuncias. Y lo tendríamos de esta manera y como pueden ver en la tabla automáticamente ya tenemos una fila que divide el total. Hasta aquí no hay dudas con eso de las tablas. Hasta ahí vamos bien. Perfecto. Vamos a ver qué otras filas podemos agregar. Como pueden ver, esta tabla hace ya el filtro automático por las medidas rápidas que tiene. Vamos a ponerle también el rubro. No, pero eso lo vamos a dejar para otra tabla. Esta la vamos a dejar así nomás, con estas dos columnas, comuna y cuántas denuncias se hicieron. Entonces podemos ponerla aquí, un poquito más arriba. Ahora voy a seleccionar y voy a agregar una matriz. O como les dije, tabla dinámica. Vamos a poner más o menos aquí, que esté alineada con la otra tabla que hemos hecho. Y aquí veríamos entonces la ventaja de utilizar matrices o tablas dinámicas en frente de tablas normales. Obviamente, cada una tiene sus usos. Cuando le doy clic a la matriz, tengo filas, columnas y los valores que quiero que se visualicen en esas intersecciones de filas y columnas. Entonces, en filas va a ir una jerarquía, más que todo. ¿A qué me refiero? Digamos que yo voy a poner comuna siempre. Y ahora siempre en filas voy a jalar esta columna que dice rubro y la voy a poner justo debajo de filas.
perdón, de comuna en filas. Voy a maximizar esta matriz. Me aparece cada comuna con un botón para maximizar. Si yo lo despliego, por ejemplo, aquí en comuna 1, me aparece en la comuna 1 hubo denuncias de los siguientes rubros. Y así sucesivamente. La verdad, este no es tan buen filtro. Porque hay una multitud de rubros aquí. Entonces, mejor podríamos poner en columnas rubros. A ver cómo se mira. También. Mira bastante extensa la tabla. Miren. Todos estos rubros de aquí. Entonces, mejor quito comuna de aquí. Porque la gracia es que tengo un análisis diferente y voy a poner el rubro. Ahora el rubro, yo quiero ver el motivo de la denuncia. Abajo. Filas. Y en valores voy a poner otra vez denuncia ID y lo voy a poner como recuento. Voy a ampliar aquí. Bien, esta tabla, la verdad está bien pequeña, la podría poner aquí arriba. Poner aquí abajo esta otra. Y tenemos esta tabla. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que yo puedo resumir datos, tal y como que si estuviera en una tabla dinámica en Excel. Yo voy exponiendo las categorías nada más. Por ejemplo, alimentos y bebidas, por qué, cuál fue el motivo. Y aquí me lista los motivos. Y aquí a la par, en la otra columna, pues me da cuántas denuncias hubo. En este caso, vamos a quitar esto del filtro. Aquí está. Entonces, va desglosándome de las denuncias por alimentos y bebidas, cuántas corresponden a esos motivos que está listando aquí. Hay varios motivos. Puedo yo venir y cerrar, minimizar esto. Y básicamente ahí tendríamos una tabla un poco más detallada. Como pueden ver, está un poco... Obviamente no se visualiza toda la información, pero eso no es problema, porque la gracia es que estos reportes sean interactivos. Entonces, aquí hay una barra deslizante donde puedo moverme en esta gráfica y ver las categorías que hagan falta, en este caso el rubro de la denuncia. Ahí lo único que faltaría hacer es ponerle el rubro de la denuncia y aquí motivo de la denuncia. Y en valores, pues darle doble clic. Cantidad de denuncia. Entonces, con matrices, básicamente es como que estuviéramos trabajando, no sé si la mayoría aquí ya lo habrá hecho, pero sería trabajar con tablas dinámicas en Excel. Es exactamente lo mismo. Entonces, ya tenemos dos tablas aquí, solo que una es dinámica o matriz y también la tarjeta. A esta tabla igual también le puedo dar formato, simplemente me voy aquí a dar formato a objeto visual y podría añadirle una cuadrícula si quisiera, cambiarle ahí la fuente y el color a los valores, añadir un encabezado de columna o en totales, ponerle algún formato en específico. Ahí, perdón, ingeniero, le puede poner la separación por comas en esa. Sí, me parece que sí se podría. Vamos a probar a hacerlo ahorita. Podría hacerlo aquí en general, en formato de datos. Usted selecciona aplicar configuración A, en este caso a cantidad de denuncias, el formato general y pongámosle un separador de miles. Igual que hice con la tarjeta, básicamente. Lo mismo aquí para esta tabla dinámica. Vamos a hacer lo Excelente. mismo. Gracias. Listo. Otra vez aquí, rubro de la denuncia, formato, bueno, parece, no es en rubro. Cantidad de denuncia, formato, separador de miles. Y ahí estamos bien. Me faltó agregarle nada más cantidad de denuncias. Y bueno, lo que quería que vieran también es, por ejemplo,
columnas específicas. Podríamos agregarle un color o algo así. O sea, eso es bastante visual más que todo, más cuestiones de diseño. En su momento vamos a ver un poco más de esto porque también le podemos aplicar un formato condicional. De hecho, ahí en el temario del curso, ustedes pueden ver que hay varios enlaces web al final que son enlaces a recursos que cubren la mayoría de los temas que vamos a ver en el curso. Para que si alguien quiere como adelantar o repasar algo así, también tienen esa opción. Entonces ya tenemos estas dos tablas. Ahora voy a insertar un gráfico. Va a ser un gráfico de columnas. Voy a ponerlo por aquí. Y como pueden ver, en gráficos podemos agregar cosas en el eje X, en el eje Y, en la leyenda, múltiplos pequeños, entre otros. En este caso, yo voy a querer aplicar en el eje X lo que es la común. Y en el eje Y podríamos ver la cantidad de denuncias una vez más. O no, no vamos a ver eso. Porque ya lo tenemos en la tabla. Aquí tenemos en la tabla lo que dice comuna, cantidad de denuncias. Y aquí en la matriz, rubro de denuncia y la cantidad de denuncias que hay. Entonces, para variar y no estar siendo redundante los mismos datos analizados, vamos a poner comuna en el eje X y en el eje Y vamos a poner la fecha. Vamos a ver la fecha. No, recuento no sería. Vamos a quitarlo. Podríamos ponerle la hora. No, tampoco. O sea, se puede poner, pero hay que saber qué es lo que estamos queriendo analizar. Yo quiero ponerle aquí como ver por hora cuántas denuncias se hacen. Porque si le pongo, por ejemplo, un gráfico de barras apiladas y le pongo comuna y rubro en eje X, pues bastante difícil. Más bien comuna debería ir en leyenda para diferenciar. Y aquí sí, rubro y denuncias. Podría hacer un gráfico así, por ejemplo. No lo voy a extender aquí abajo porque igual no termino de ver todos los datos. Siempre tenemos esta opción de la vista de enfoque. Y podría ser un gráfico de barras agrupadas, puede ser. No, de barras agrupadas no se mira tan bien, como pueden observar. De barras apiladas, dejémoslo. Y aquí tenemos una apreciación según el motivo de las denuncias, cuánto corresponde a cada comuna. Y si yo acerco el cursor y lo pongo en alguna de estas barras, puedo ver, me dice rubro, servicio de comunicaciones, comuna 6, que corresponde a la leyenda. Aquí tenemos la leyenda. Y el recuento de denuncia ID, o sea, la cantidad de denuncias. Aquí vamos a cambiarlo en el eje X. Vamos a poner cantidad de denuncias. Y comuna está bien. Rubro, todo está bien. Obviamente a este también le podemos dar formato. Podría agregarle líneas de cuadrícula. En este caso tiene las líneas de cuadrícula vertical. Poner un color un poco más oscuro. Y un estilo guiones. Se ve un poco mejor. Control deslizante. Las barras, por ejemplo. Podría yo aplicar configuración a alguna serie, por ejemplo, a la comuna 1, que sea este color. Luego a la columna 2, a la comuna 2. Y pueden ver que en tiempo real se está modificando. Esto solamente para tener como un patrón de color. No quiero que se miren tan coloridas estas barras. Entonces, podríamos aplicar esto. Para ir cambiando, con eso estamos cambiando los colores que aparecen en la leyenda.
Le estoy poniendo colores similares porque no quiero que se mire todo tan multicolor. Podríamos dejarlo así. Más que todo es una apreciación gráfica, no tan precisa. Sin embargo, es para ir explorando nada más este informe, ver cómo se comportan los gráficos aquí, Power BI. Y ahora vamos a poner, bueno, miremos primero la columna de fecha. Si ustedes hicieron lo que yo hice el día de ayer, bueno, espero que sí lo hayan hecho, porque ayer lo que tenían que hacer ustedes era básicamente descargarse el programa Power BI e instalarlo en sus computadoras. También tenían que haber descargado el archivo de la carpeta de Google Drive y opcionalmente podían haber decidido crearse una cuenta, así como les enseñé ayer. Entonces, con esos datos deberían ya haber podido hacerlo en la tarjeta al menos. No sé si a alguien le gustaría compartir su experiencia, logró descargar el programa, ya logró hacer lo que hicimos en la grabación de ayer o la clase de ayer. Nadie. Si gusta, le robo pantalla un momentito. Ah, sí, sí, podría compartir la pantalla. No sé si usted tiene el botón ahí, compartir pantalla. Sí, Ah, sí, mire, sí se puede. Sí, miremos ahí. hasta ahí voy. Todavía me hace falta un poco de estética aquí en los colores y eso, y ahorita que estaba probando con el gráfico. Sí, Pero en general voy tratando de seguirle el hilo a la clase. perfecto. Eso es lo Ujú. ideal. Gracias, José. Voy a compartir ahora yo de nuevo. Obviamente hay casos diferentes. Yo sé que, bueno, en mi experiencia, ya este programa consume bastantes recursos. Entonces, por ejemplo, yo sé que a veces tal vez tenerlo el Teams, que también consume bastantes recursos, junto con el Power BI, como que no. Si su computadora tiene poco RAM, créame que se le va a ralentizar bastante. Lo que yo hago por regla general en mi computadora es que si estoy trabajando en Power BI, mejor cierro todo lo demás y solo estoy ahí trabajando en el informe. Pero sí, espero que todos hayan podido ya haber descargado el programa y haber empezado a trabajar en este informe tal como yo lo estoy describiendo aquí en pantalla durante las clases. Recuerden que para eso están las grabaciones también. Si quieren revisar algo que no les quedó claro, siempre me pueden escribir también. Y pues ya tenemos estos gráficos, estas dos tablas. Lo que quiero que miren es aquí en la columna de fecha. Como les dije, si prestaron atención ahí e hicieron lo mismo que yo hice ayer, recuerdan que separamos a través del Power Query, separamos la columna original que decía fecha de denuncia o algo así, la separamos en dos. Una columna que solo tenga la fecha y otra columna que solo tenga la hora. Estas dos están unidas, las que estoy visualizando en pantalla. Entonces, en fecha, yo solo la separé por medio del Power Query. Sin embargo, aquí me aparece, cuando yo la veo en datos, aquí a su derecha de la pantalla, me aparece jerarquía de fecha. Y aparece año, trimestre, mes y día. Esto ya lo hace Power BI automáticamente. Ya todas las columnas que sean de fecha, generalmente se llaman tablas o columnas calendario y les da esta jerarquía de un solo. Estas tablas calendario o columnas calendario en este caso, bueno, la columna es esta, la de fecha, pero la tabla en sí sí podría considerarse una tabla calendario porque tiene esta cuestión de aquí, que es una jerarquía de fechas. En la tercera semana, más o menos, vamos a ver qué hacer con estas tablas calendario. Bastante interesante lo que podemos hacer para hacer más intuitivos nuestros informes en cuanto a análisis. Entonces, esta jerarquía de fecha la voy a utilizar ahorita. Yo quiero saber cuántas denuncias se hicieron respecto a los años. Entonces, podría poner, como solo son 3 años los que hay, no son 3. Vamos a ver cuántos hay. Bueno, sale 2020,
Imagino que están, creo que solo son 2 años, si me parece, estos datos, 2020 y 2021. Bueno, aparece 2019 también. 2019, 2020, vamos a probar. Creo que solo son 2 años. Entonces, como solo son 2 años los que hay, en bastante cantidad de fechas, vamos a poner un gráfico circular. Lo voy a hacer un poco más pequeño, vamos aquí, dejarlo. Y vamos a poner esta jerarquía de fecha. En la leyenda vamos a poner el año. Efectivamente, solo 2 años hay, 2019-2020. Y voy a poner, una vez más, denuncia ID en valores. Que le voy a cambiar el nombre a denuncias. Y como pueden ver, cuando yo pongo un gráfico, también me aparece un título. ¿Cómo puedo yo cambiar ese título? Tanto en el circular, o en el de líneas, o en el de columnas, o barras apiladas. Yo simplemente vengo aquí siempre a dar formato a mi objeto visual. Y en este caso, al formato general. Aparece que está activada la opción de título. Yo puedo cambiarlo. El título automático sería, él me está poniendo eje X por eje Y y leyenda. Si se fijan, tengo cantidad de denuncias por rubro y comuna. Pero si yo cambiara aquí los nombres y pusiera C nada más, aquí le pusiera A y aquí le pusiera B, A por B y C, dice. Aquí entonces, si yo no quiero que el título sea así automatizado respecto a lo que tengo en eje X, eje Y leyenda, pues yo puedo venir aquí, dar formato a mi objeto visual y en la pestaña general buscar la opción título, cambiarlo, si yo lo deseara. Además de todas las opciones que ya conocemos, ponerlo en negrita, cambiarle el color, etcétera. Incluso podría centrarlo. No se mira también en negrita, la verdad lo voy a quitar. Se mira borroso. Pero sí lo voy a centrar. Lo mismo con este gráfico circular de aquí, lo voy a centrar el título nada más. Y ya tendríamos denuncias por año. Podríamos también poner tal vez los separadores de miles aquí, porque miren cómo se observa en este gráfico. Hay una denuncia en 2020, pero solo me dice 19.13 mil, es decir, 19.130 y algo. Y este de aquí también. Entonces veamos qué podemos hacer en dar formato objeto visual. Segmentos, pues ahí sería para cambiar el color. Si yo quisiera, por ejemplo, 2019 y 2020, puede ser un color así o algo así. Qué sé yo, esas son cuestiones más de diseño. Etiquetas. Miren, yo en la opción etiquetas de datos puedo cambiar cierto formato, el contenido. ¿Qué quiere que se visualice? Si se visualice la categoría, el valor de los datos, el porcentaje del total, o valor de los datos y porcentaje del total. En este caso así lo visualiza. 57.89 y 42.11. Yo lo voy a poner solamente porcentaje del total. Pero si yo quisiera también podría hacer valores, mostrar unidades, ninguno. Yo vengo aquí de nuevo y aquí le pongo valor. Ya me aparece el total. Mostrar unidades, ninguno. Y en general, formato de datos, lo mismo. Denuncias, general y activar el separador de miles, en caso que lo quisiera. Entonces ya lo tienen, ya saben cómo hacerlo. Pero yo, como es un gráfico circular y generalmente los gráficos circulares, lo que me interesa a mí es ver porcentajes, yo lo voy a poner como porcentaje del total, nada más. Y está bien así, con 2 decimales. Aquí aparece automático, aquí abajo incluso. Yo podría cambiar el número de decimales. Podría ponerle más, podría ponerle menos. Lo voy a dejar así, tal como está. Y ese sería todo el formato que le hago a ese gráfico de aquí. Hasta podría hacerlo más pequeño. Siempre dejándolo ahí.
Entonces ya tenemos otra analítica. Incluso, bueno, vamos a poner esta tarjeta aquí abajo. Miren que yo aquí en el menú insertar, en la cinta de opciones, puedo insertar también cuadros de texto, botones, formas, como que estuviera en PowerPoint, o incluso imágenes externas. Si yo tuviera alguna imagen externa, por ejemplo, aquí iría pegado el logo de la empresa, que esté el reporte bien identificado con los colores de la empresa, por ejemplo. Puedo hacerlo también. En este caso le voy a dar un pequeño cuadro de texto. Y vamos a ponerle análisis de cantidad de denuncias en comunas de Buenos Aires. Estos datos son reales, por cierto. Los saqué de una fuente específica y pues, si mal no recuerdan, los datos de Buenos Aires, lo que sería como el equivalente a la Secretaría del Consumidor allá, en Argentina. Y como pueden ver, son para entre los años 2019 y 2020. Básicamente eso, simplemente voy a poner el cuadro de texto. Lo quiero poner aquí arriba. Vamos a ponerlo aquí arriba, justo encima de la tarjeta. Para que se sepa qué estamos haciendo, a qué se refiere este análisis. Y también le puedo dar formato, datos y detalles. En este caso, solamente lo voy a poner aquí. Bueno, lo dejamos tal y como estaba. Lo dejamos centrado. Obviamente aquí en propiedades, vaciado, no. Título, le ponemos un título, un efecto, color, ponemos otro color. Azul así, al título, pues, color del texto, pues lo vamos a cambiar. Color de fuente. De esta manera. Entonces ya lo tenemos identificado. ¿Y qué haría falta? Pues podríamos poner... Vamos a poner otro análisis respecto a esta jerarquía o a la hora, podríamos poner. Solo que la hora, vamos a ver cómo están los datos, está la hora completa. Si yo pusiera la hora completa, como hay una variedad de datos, de hecho, vengo aquí a la tabla, hay 19,000 valores distintos, obviamente eso no va a quedar muy bien en un gráfico de línea, por ejemplo, que lo puse aquí abajo. Y voy a poner la hora en el eje X y la cantidad de denuncias en el eje Y. Obviamente me hace el recuento, pero miren, esto no se mira para nada bien. Entonces voy a volver al Power Query para transformar esos datos. ¿Cómo vuelvo yo a abrir el Power Query? Ya aquí desde Power BI. Bueno, de hecho esto lo voy a poner por aquí. Pegadito al otro gráfico. ¿Cómo vuelvo yo al Power Query para editar mis datos? Porque aquí en las tablas yo podría, sí, agregar columna aquí en nueva columna, pero yo no quiero eso, quiero transformar estos datos de aquí, de hora. Bueno, hay dos opciones. Puedo volver al Power Query a modificarlos, pero también puedo aquí, desde la vista de tabla. Miren, yo aquí selecciono la columna
En este caso, hora. El tipo de datos es hora, no lo cambio. Pero aquí en el formato, lo tiene en formato long time. Short time también, que solo es hora a minuto. Este long time es hora, minuto, segundo. El otro es hora a minuto. No es lo que busco. Yo lo que busco es dejar solamente la hora de esos datos. Es decir, primera denuncia, 9:32, es como que la he hecho a las 9 de la mañana. 10:06, pues a las 10 de la mañana. Básicamente resumirlos para poder ponerlos en este gráfico de línea. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo vengo aquí a inicio y le voy a dar aquí en transformar datos. Eso, cada vez que yo le doy clic, me abre de nuevo el editor de Power Query. Como les dije, en el editor de Power Query es donde vamos a hacer la limpieza de nuestros datos, de todas nuestras fuentes, todas nuestras consultas, antes de ponernos a hacer estos análisis. Sin embargo, pueden surgir interrogantes en el camino o quiero categorizar los datos de una manera mejor. Como les dije, aquí en hora tengo infinidad de valores, 19.055 valores, y ya vieron cómo se mira de horrible en esta gráfico de línea. Entonces yo quiero resumir que solamente me diga la hora. La hora en sí, o sea, no importa que es a las 9:30, eso fue a las 9. Y aquí estamos en la tabla, una vez más. Aquí está lo último que hice, fue poner en mayúsculas cada palabra a esta columna de aquí, motivo de denuncia. Algunos, si se acuerdan el día de ayer, ustedes se fijaron que yo no tenía esta pequeña fila de aquí que dice válido, error y vacío. Y se preguntarán por qué lo tengo. Básicamente es una manera más fácil de visualizar si tengo columnas con valores vacíos o con valores que presentan algún error. ¿Cómo lo activo yo esa opción? Porque se puede activar. Me tengo que venir aquí en Power Query a Vista. Y ahí tengo que seleccionar la opción que dice calidad de columna. Ustedes la seleccionan y ya pueden ver esta como resumen, una especie de vista resumen. Aquí me dice que todas estas columnas, el 100% de los datos es válido, no tengo celdas vacías, filas vacías o celdas con algún error. Entonces, ¿cómo hago esto con hora? Yo voy a transformar hora. Le voy a quitar esos minutos y esos segundos. Eso es lo que quiero hacer. Entonces yo selecciono la columna, me voy aquí a la opción transformar. Van a ver que está activado esta opción de hora. Y aquí en hora voy a ponerle esta opción hora. Si yo paso el cursor por cada una de estas opciones, me dice qué hacen. Por ejemplo, si yo paso aquí en hora solo, que la usé ayer, dice extrae el componente de la hora de los valores de fecha, pleca hora de la columna seleccionada. Vamos a ver qué hace hora. Dice devuelve la hora correspondiente. Si yo le doy clic, ahora la hora es simplemente un número entero. Tal denuncia pasó a las 11, tal denuncia pasó a las 9, etc. Entonces, ya con esto, siempre no se olviden volver a inicio y darle la opción cerrar y aplicar para que surtan efecto los cambios. Esperan a que se carguen. Y ya, ahora sí, voy a poner para este gráfico de líneas, voy a poner la hora. En el eje X. Y en el eje Y voy a poner la cantidad de denuncias. Entonces, básicamente aquí quiero ver cuántas denuncias se hacen por hora. Podríamos ver entonces, aquí le vamos a poner cantidad de denuncias. Y para separarlo mejor, vamos a ponerle el año en leyenda. Entonces quiero ver cómo variaron las horas, las denuncias por hora, por cada año. En este caso, 2018-2019. Entonces aquí ya tengo otra métrica que salió, un análisis que salió. ¿En qué hora del día hay más denuncias? Por ejemplo, en 2019, toda esta línea horizontal que ven aquí son denuncias hechas desde las 00 horas, es decir, de medianoche, 1 de la mañana, hasta 7 de la mañana. Luego, por ejemplo, podemos ver aquí en la línea de 2019 a la 1 de la tarde, a las 13 horas, parece que se hizo la mayor cantidad de denuncias, 2.203. Sí, es el máximo.
Mientras que aquí para 2020 ya había denuncias, miren, bueno, hay denuncias que, por ejemplo, esto de aquí, cuando yo voy pasando por estos puntos, por ejemplo, 1 de la mañana, solo me aparece que está ubicado 2019. Es decir, no hubo denuncias en el 2020 a esa hora. Pero los datos se extrapolan y por eso miran esa línea ahí ascendente. Pero hasta las 7 de la mañana solo hay datos de 2019. Luego empieza a las 8 de 2020. 2020 parece que el valor máximo está aquí. 1878 denuncias a las 10 de la mañana. Entonces, es otra analítica que me puede interesar. ¿En qué hora del día puede haber más denuncias? Para entonces yo tomar decisiones correspondientes respecto a eso. ¿Qué podría hacer en este caso? Pues venir y decir, no, como recibimos más denuncias por estadística a tal hora del día, pues entonces en ese momento hay que tener más líneas libres o más operarios, cosas así. Entonces, vamos guardando también. ¿Alguna duda hasta aquí? La verdad, lo terminamos en menos tiempo de lo que pensaba este informe, pero hay otros análisis que podemos hacer. Lo vamos a continuar mañana, pero por último, y repasando también, ¿qué vimos hoy? Cómo poner tablas, cómo poner matrices, gráficos circulares, gráficos de líneas y gráficos de barras. En este caso es de barras, si fuera vertical sería columnas. Observen también qué pasa cuando yo le doy clic a este gráfico de barras y yo lo cambio a otro objeto visual, por ejemplo, gráfico de columnas. Puedo hacerlo, no pasa nada, pero hay algunos que sí podrían surtir efecto. Por ejemplo, no voy a cambiar de un gráfico de barras afiladas a un tree map. O sea, se podría hacer, pero miren cómo queda. Estos tree maps los vamos a ver más a fondo la otra semana. Gráfico de líneas, todavía, pero por, por ejemplo, gráfico de columnas también lo podemos hacer, no pasa nada. Pero si yo le pongo, qué sé yo, un mapa, obviamente no, de hecho ni visualiza nada. Entonces hay que tener cuidado con eso. Lo mismo aquí, este de denuncias por año, podría ponerlo como un gráfico de anillos también. Ya esto sería como cuestión de estilo, tal vez. Yo preferiría un gráfico de anillos en este caso. Y por último, por lo menos para esta página del informe, podríamos ponerle una segmentación de datos, que es este icono de aquí, ustedes lo buscan, segmentación de datos, está abajo del mapa. La podemos poner aquí o un poco más alargada. ¿Y qué me gustaría hacer con esa segmentación de datos? ¿Qué es lo que hace? Si ustedes ya han trabajado en Excel con tablas y tablas dinámicas, ya sabrán lo que es una segmentación de datos, pienso yo. Básicamente un filtro interactivo, ¿verdad? Que yo puedo utilizar a mi gusto para filtrar la información. Entonces vamos a poner un filtro por fecha. Entonces voy a agarrar la columna de fecha y la voy a poner aquí en campo. Y me aparece un control deslizante con las fechas. Y yo puedo venir a alterar. Y observen que yo, si altero este control, me afecta a todos los demás objetos. Me va a afectar las tablas, me va a afectar las denuncias aquí, la tarjeta, me va a afectar los gráficos. ¿Por qué? Porque todos están amarrados. Estoy utilizando las mismas columnas. Entonces yo vengo y, vaya, por ejemplo, quiero ver un mes en específico. Cosas así. Ya no tengo 33,000. Para este rango de tiempo que va desde 8 de junio hasta el 11 de octubre de 2019, tengo 4,693 denuncias. Y puedo ver también la hora, aquí en este, cantidad de denuncias por hora y año, las denuncias por año también. Y miren cómo se afecta el gráfico y la tabla también, los valores que hay en las tablas. Entonces vemos que podemos alterarlo. Lo mismo si yo vengo a las tablas y, por ejemplo, quiero ver solo los datos de la columna 1. Le doy clic aquí a la columna 1 y ya me dice, columna 1, tenés 2,618 denuncias. 4,29% hechas en el 2020, 3,73% hechas en el 2019.
y puedo usar varios filtros cruzados. Aquí ahora voy a filtrar por fecha. Columna 1, columna 1, desde el 31 de julio del 2019 hasta el 5 de marzo de 2020. ¿Cuántas denuncias hubo? Entonces vemos que es altamente interactivo estos informes y eso es lo que estamos buscando nosotros. Que sean interactivos y la gente pueda filtrar según sus intereses la información que quieren. Aquí podría filtrar por rubro. Por ejemplo, alimentos y bebidas. ¿Cuántas denuncias hicieron? 1086. Y veo cómo afecta a las demás gráficas y tablas y objetos visuales. Esta segmentación de aquí yo puedo darle formato también, porque hay diferentes estilos de segmentación de datos. Y eso lo veo aquí en la configuración de la segmentación. En este caso, como es una de fecha, ya por default Power BI me sugiere este estilo, que es un estilo entre, que es un control deslizante. Pero si yo lo pongo, por ejemplo, lista vertical, me va a listar, miren, todas las fechas y yo puedo seleccionarlas ahí con su respectiva casilla. Si fuera un mosaico, pues un montón de botones con todas las fechas. En este caso, como son 2 años, pues son varias fechas, demasiados botones, no se miran. Entre otros. En este caso lo vamos a poner como entre, tal como está, porque son fechas, rangos de fechas, mejor. Vengo yo y altero así con el control deslizable, es un poco más intuitivo. O si prefiero también, miren, están estos dos cuadros donde yo puedo seleccionar mi fecha según calendario. ¿Dudas hasta aquí con esto? ¿Comentarios? No, hasta el momento todo bien. Quizás un poco más de practicar un poco más para agarrarle bien. Correcto, correcto. Entonces, la idea es que de aquí ustedes, si lo necesitan, vean la grabación de nuevo, pónganse al día con lo que hemos hecho hoy, si no lo han hecho, ahí en donde están, en sus computadoras. Y sí, así es. Básicamente, Power BI, igual que Excel, diría yo, ¿cuál es la mejor forma de volverse un experto? Pues la práctica. Práctica, práctica y más práctica. Entonces, Eh, bueno, hay algunos recursos que estarían disponibles aquí. Voy a buscar la carpeta de Drive y les voy a enseñar el temario nada más. Ustedes ya lo tienen, igual se los mandé por correo y también está en esta carpeta. Al final del temario aparecen recursos y entre esos recursos están estos tres, miren. Sitio web con conjuntos de datos interesantes para análisis de datos. Tenemos este que es Kaggle. Aquí solo tienen que crearse una cuenta. Está también este otro, Data Hub. Voy a abrirlo. Y está también Dataset Search, que es de Google para investigadores. ¿Qué quiero que hagan con esto? Y esto ya es como si tienen la curiosidad de hacerlo, si les gusta todo esto, o para ponerlo en práctica. Aquí hay bastantes colecciones de datos que ustedes lo pueden descargar para después venir y utilizarlos en un informe en blanco en Power BI y ponerse a practicar. ¿Qué pasa si yo pongo este objeto visual, le pongo estas columnas, cosas así? Entonces, para que empiecen a practicar, miren, hay datos de todo tipo, datos económicos, de desarrollo, hasta de fútbol, de educación, etcétera, lo que quieran. Por eso incluye esos recursos ahí. También, por lo menos por esta semana, bueno, aquí ya les incluí las grabaciones. Ah, bueno, estas grabaciones podrían verlas si quieren, pero estas son del curso que siempre de Power BI, pero la promoción que di el mes pasado, porque este temario también se lo compartí a la promoción a la promoción pasada. Que bueno, son grabaciones también, básicamente lo que vamos a ver, pero enfóquense, por ejemplo, en esta semana, en esta creación de cuenta de Power BI. Aquí está un video también, muy instructivo. Primeros pasos en Power BI, otro video muy instructivo que podrían utilizar. Entonces, como les digo, sí, si de verdad les gusta, pues hay recursos y la clave es práctica. Si no tienen más dudas, entonces vamos a continuar con este informe, a ver qué otro análisis le sacamos el día de mañana. Que pasen buenas tardes. Buenas tardes.
Gracias, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes.